gracias a Dios por esta mañana bonita y gracias a todos por venir y para escuchar la palabra, y a Pedro le damos gracias por abrir la casa y me gustó mucho el versículo, los versículos y el mensaje que Juan nos dio ahorita, especialmente en San Juan, allí capítulo 17, versículo 16, donde dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Me tocó mucho porque nosotros no somos de este mundo, nosotros pertenecemos de arriba, no pertenecemos de aquí, de abajo, y por esa razón no debemos de vivir como la gente viva de aquí. Debemos de vivir como la gente que pertenece al cielo, ¿verdad? Y es muy importante para nosotros hacer las cosas que Dios quiera que hagamos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver al tema ¿cuáles son mis dones? Así lo llamo, ¿cuáles son mis dones? Todos, quien sea que se ha entregado a Cristo, tiene un don. Y vamos a leer un versículo nomás para mostrar que Dios nos dio dones. Cuando Jesús resucitó, cuando Él se fue otra vez al cielo, Él nos dio dones. Y vamos a ver un versículo en Efesios capítulo 4, versículo 8. Lo vamos a leer y allí nos dice que Él nos dio dones. Dice, no lo dice muy claro, pero la enseñanza está dentro. Dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Vemos que al subirse, Él dio dones a los hombres. Así es que nosotros sabemos que Él nos dio dones. Él nos ha dado dones. A cada uno que está aquí nos dio dones. No hay ninguno que no tiene dones. Aunque no sean dones espirituales, pero tenemos dones. Como nosotros hablamos muchas veces, yo sé hacer muchas cosas, pero no me gustan mucho las cosas dentro de la casa, ¿verdad? A mí me gusta trabajar afuera, y pues es mi don. Dios me hizo para que me gustaran las cosas de agrícola, y eso me gusta, ¿verdad? Y así a las mujeres Él creó para que a ellas les gustara el trabajo de adentro. Y también nos dio, cuando nacimos de nuevo, nos dio dones a nosotros. Y esos dones son espirituales. Y esos vamos a ver ahorita. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. De allí vamos a sacar el texto por ahora. Y vamos a ver qué aprendemos de esto, ¿verdad? Allí Pablo le escribe a los corintios, dice: no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Él no quiere que ellos no sepan de los dones espirituales, y él les escriba de eso, ¿verdad? Y vamos a ver de estos dones, pero después vamos a mirar todos de qué habla. Cuando yo quiero que se queden aquí, que pasamos por el tema, ¿verdad? No le muevan así, batallan a lo mejor para buscarlo nuevamente. Vamos a ir a otros lugares, pero mantengan un dedo ahí, así para que no se mueva, ¿verdad? Vamos a ver a los dones aquí desde el 4, pasado el 11. Vamos a ver cuáles son los dones, pero también vamos a Romanos 12. Allí vamos a ver más acerca de los dones. Y quiero irme allí primero y luego regresamos nuevamente allí. Y queremos ver acerca de los dones. Y estos dones, los que él menciona aquí en Romanos 12, casi todos los tenemos. De esos dones que habla, casi todos los tenemos. Y por eso uno tiene que poner atención para fijarse si nosotros tenemos el don. Y vamos a leerlos, de estos dones aquí que habla la palabra de Dios en Romanos del capítulo 12, versículos 6 y 7.
y 8, vamos a leer. Dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí vemos algunos, y si tienen marcador, márquenselos, porque eso es importante saber cuáles son. Es como habla de algunos, aquí habla de algunos dones. Pablo mencionó 15 dones, aquí en Romanos y en Corintios 12, habla de 15 diferentes dones. Y nosotros tenemos que fijarnos en estos. Y tal vez sea el don de nosotros. Hay que hacer lo que dice. Vamos a leer otro versículo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Vamos a leerlo, pero manténganse listos para ir de vuelta a Romanos. 1 Corintios 14, 12 dice: así también vosotros, pues que anhelas dones espirituales, procurad es tratarlos, es buscarlos. Esa palabra por procurar es buscar y tratarlos. Es lo que significa esa palabra. Dice: abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué nos dio los dones? Para edificación de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. ¿Y cómo sabemos ahora cuál es nuestro don? Cuando yo hago algo y el otro se acerca más a Dios de las cosas que yo hago, entonces yo trabajo mi don. Ahorita el punto número 2, ni mencioné el punto número 1, cómo se llama, pero lo puse cómo agarro mis dones. Es el punto número 1. Y el 2 es trabajen sus dones. Cuando yo sé que cuando llego aquí a la casa y doy unas palabras y todos agarran más ánimo a seguir a Cristo, yo sé que es mi don. Y este don es, vamos otra vez a Romanos 12, y allí lo vemos. ¿Cuál es? El de misericordia. Muchos tienen el de misericordia. Son muy misericordiosos, ¿verdad? Van a una casa, ahí están con ellos, le dan una palabra de ánimo, ¿verdad? Y luego te fijas que tienes el don de misericordia. Animas a alguien que está abajo, lo animas. Y luego pues voy detrás, voy para arriba. Empezamos en el 8 y toqué el primero de misericordia. Y luego uno más arriba es la exhortación. Ese don lo tengo yo, pero ese don es poco pesado. Porque la exhortación, y lo he vivido muchas veces, uno va y enseña a un hermano y le dice: mira, esa cosa que haces es mal. O como el del orgullo, ¿verdad? A veces vengo y digo: aquí hay orgullo nuevamente, hay polo, ¿verdad? Y se enoja Pedro, no se crea, pero así pasa, ¿verdad? Cuando damos la exhortación a alguien, eso duele. Eso nos duele, no nos gusta. Pero es un don. Y hay que entender, cuando un hermano en la iglesia tiene el don de la exhortación, hay que aceptarlo. Nosotros somos muy hombres y no queremos aceptarlo a veces, ¿verdad? Y es mal. A veces un hermano tiene el don de exhortación y cada rato a lo mejor me viene y dice: mire, eso lo que haces es mal. O mire, ya otra vez tienes poco orgullo. O mire, el don que tienes no es el don de que, bueno, el trabajo que haces no es el don que Dios te dio. Nosotros nos fijamos
Y es un problema que tenemos nosotros. Y por esa razón, muchos de nosotros los cristianos no sabemos cuáles son nuestros dones. ¿Por qué? Porque a veces yo no te digo cuál es tu don. A veces uno lo ve cuál don tiene. Yo puedo ver los dones de Juan. Él puede ver los dones que tengo yo, si yo los trabajo. Si yo hago el trabajo para Dios, él fácil se va a dar cuenta cuál don tengo yo. Y muchas veces por orgullo no le decimos al otro, mire, tú tienes el don de predicar la palabra, tú tienes el don de exhortación, o tú tienes el don a lo mejor de misericordioso, ¿verdad? Y cuando nosotros lo decimos a los otros, luego uno llega a pensar, ¿será cierto que yo tengo ese don? Y luego lo pones a prueba. Dijo allí, probad los dones, pruébenlas. Me gusta mucho en inglés, dice seek. Entonces, si algo está perdido, ¿qué haces? Lo buscas. Cuando nosotros no sabemos cuáles son nuestros dones, ¿qué debemos de hacer? Buscar. ¿Por qué muchos cristianos hoy en día no saben cuál es su don? Porque no buscan. Ese es el problema. No buscan. ¿Y saben por qué? ¿No van con ánimo en su trabajo para Cristo? Porque no buscan cuál es su don. A ver, ¿cómo les va a ir a ustedes en el trabajo si ustedes tienen un trabajo y no sabes qué hacer? Y ya estás por 3, 4, 5 años y todavía no sabes ni qué debes de hacer ahí. ¿Quién va a tener ánimo para hacer algo entonces? Si no sabes, si nunca te dicen, mire, haz eso, haz aquello. Dios nos dice aquí qué hacer. Dios nos dice un don que todos tenemos. Lo vemos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 2, 17 en adelante. Vamos a leerlo. 2 Corintios 5, 17 a 21. Vamos a leerlo rápido. Y luego yo leyéndolo muy despacito, ¿verdad? Así a veces pasa. Dicen, voy a abrir aquí el mensaje, lo voy a hacer muy cortito y luego se tardan media hora y digo, ¿cuál rápido, verdad? No lo hicieron rápido, ¿verdad? Y a veces yo digo, lo voy a hacer rápido y luego no lo hago, ¿verdad? Y pues es vergüenza, pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí voy a parar una vez. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Y luego le sigue y dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es que todos tenemos este don de ir y dar el mensaje para que otros lleguen a Cristo. Y esto puede ser nomás nuestro testimonio. Si yo le pregunto a uno de ustedes, ustedes me pudieran decir, si yo te pregunto, a ver, ¿cómo has nacido de nuevo? Me dirías. Y eso pasa a través de la palabra. ¿Alguna vez uno de ustedes escuchó la palabra de Dios y nació de nuevo? Porque dice en Romanos 10, dice, la fe viene de la predicación y la predicación viene de la palabra. Así es que sin fe es imposible creer en Dios. Y por eso nosotros alguna vez hemos escuchado la palabra, la reconciliación, la hemos escuchado y por eso nosotros la damos a otros. Esto todos los tenemos. Y de luego dice en el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogáis por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice, le rogamos a que otros se entreguen a Cristo. Así es que este es nuestro trabajo. Este don todos los tenemos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es que vemos aquí una vez que a todos nos dio este don. Y vamos a seguir en Romanos 12 poquito y luego regresamos ahí a 1 Corintios. Y luego también vemos el don en el versículo 6, en Romanos 12, dice, nos dio dones según la gracia nos he dado, si el de profecía use conforme a la medida. La profecía, de ahí quiero parar un poquito y hablar de la profecía. Hoy en día tenemos muchas falsas enseñanzas. Dicen, oye, Dios me dio una profecía. Y aquí, ahí va, les dice, mire, allá en Campeche, hoy va a pasar esto y aquello va a pasar, pero nunca pasa. Y es una falsa profecía. Hoy no pasan cosas fuera de la palabra de Dios. Las profecías no van fuera de la palabra de Dios, van conforme a la palabra de Dios. Si Dios me da una profecía, va a ser de la palabra de Dios. Ahorita, si va a haber el tiempo, vamos a tocar esto más. También dice ahí en Romanos 12, ahí habla de que nos da la palabra de ciencia. Y esa es la profecía que Él nos da. A veces uno lee algo y luego lo entiendes muy hondo y lo compartes y todos dicen, nunca lo he pensado. Esa es la profecía hoy en día, ¿verdad? Y es acerca de la palabra, y llegamos a entender la palabra mejor, ¿verdad? Esa es la profecía de hoy en día. Y luego también cuando compartimos la palabra de Dios, es profecía también. Y pudiera ir a enseñarles muchos versículos acerca de eso, pero no vamos a entrar ahí. Pero quiero mencionar algunas cosas. ¿Cómo sabes cuáles son tus dones? Y por eso es bueno que cada uno puede probar compartir la palabra de Dios en la iglesia. Es muy importante que te dan la oportunidad o que puedes orar por alguien. Como para las mujeres no es el predicar, pero también pueden hacer ánimo a algunas personas, ¿verdad? Pueden dar ánimo. O otra cosa que una mujer puede hacer y llega a conocer si es su don, hablar a otras mujeres y decirle, mire, esta semana voy a orar por ti. Tienes algo en tu corazón que quieres compartir, y luego eso le toca a otras personas, ¿verdad? Y si son cristianas. Y luego si eso te empieza a gustar y llegas a conocer que esto va muy bien, sabes que tienes el don de hacerlo. Y este don, lo vimos aquí ahorita, es el de misericordia. ¿Vemos? Ese ahí está. Teniendo misericordia con otras personas. Como le dices, ¿tienes algo que puedo orar esta semana? Y si dicen sí, entonces tu corazón está junto con ellos. Tú estás con ellos, tú piensas en ellos, tú vas con ellos, tú te preocupas por ellos y preocupas por ellos, ¿verdad? Eso sí es el de misericordia. Eso va ahí muy bien. Y luego también, ahí está en el 7, dice, o si de servicio en servir, o en enseñanza en la enseñanza. Las mujeres también pueden enseñar a otras mujeres, ¿verdad? Les pueden enseñar cómo Pablo le escribió a Timoteo y dice, dile a las mujeres que ya tienen que son mayores, que enseñan a las más jóvenes cómo estar debajo de su esposo, ¿verdad? En otras palabras. Y es de servir, es de enseñar. Y así
así pudiera seguir. No es suficiente tiempo, ¿verdad?, para mencionar a cada uno. Pero así también nosotros los hombres podemos dar la palabra de Dios. Y si nos empieza a gustar, sabemos que tenemos el don. Y luego que nos va bien y los hermanos se entregaron a Cristo, los hermanos se sentían más cerca a Cristo por el mensaje, sabes que tienes el don. Así es que con otras palabras, si tratas algo y te gusta y te va bien, otros se acercan a Dios, sabes que tienes el don. Pero si todos se ponen a dormir luego, cuando empiezas a hablar, es porque no fue muy bueno, no fue entretenido, o es que no tienes el don. Y por eso hay que probarlo. Cuando traes un mensaje y después, y lo vamos a probar ahorita, si algo te tocó, cuando yo les voy a preguntar qué aprendieron, y si ustedes no me pueden decir nada, y así sigue, es que no tengo el don para aclararlo bien. A lo mejor es que tengo un don diferente, y hay que estar siempre abierto, humilde, para probar otros dones, ¿verdad? Así vemos algo que te guste, pero que le acerca a alguien a Dios. Si tienes algo en tu vida que te gusta hacer y ha pasado que otros se acercaron a Dios, es que tienes el don de hacerlo. Pero lo primero, como en Mateo 7:7 dice, busque, seek, busca y te va a abrir. Así es que en todo hay que buscar. En Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y todo se le va a ser llegado, ¿verdad? Todo se le va a dar. Esas son cosas espirituales. Cuando buscamos, se nos da. Y así también vemos muchos más versículos. Vamos a 1 Corintios 12. Y vamos a leer ahí también de los dones que habla Pablo. Y dice, 1 Corintios 12, 4 hasta el 11, vamos a leer. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operación, pero Dios que hace todas las cosas en todos en Él mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento del Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, idiomas, y a otro interpretar de lenguas, idiomas. Y luego dice, por todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos algunos dones, vemos aquí. Y luego Él dice, todo se nos ha dado para lo bien, para juntar la iglesia. Aquí el capítulo 12, de aquí en adelante, habla como todos somos uno en Cristo. Habla como del cuerpo. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y así habla también de los dones, ¿verdad? Mire, cuando yo tengo el don, como hacer el pie, entonces si el dedo quiere ser el pie, no va a caminar bien, ¿verdad? Si esta parte estuviera aquí, no se iba a mirar muy bien y ni pudiera caminar. O si esta parte estuviera aquí, no se iba a mirar bien. Así también pasa con los dones. Nosotros tenemos todos diferentes dones, pero hay que juntarlos como el cuerpo está.
Allí habla de todos los diferentes dones que existen, que hay. Y lo que me gusta mucho dice palabra de sabiduría. Como ahorita les hablaba de la profecía. Aquí vemos la palabra de sabiduría. A veces cuando alguien lea la palabra, no saca mucho. Lo lea y no saca mucho. Y luego llega otro y él lo lea y saca mucho. Es la palabra de sabiduría. Si tú leas la palabra de Dios y luego te sale mucho, es que tienes el don de sabiduría, la palabra de sabiduría. Por eso se necesita alguien que comparte la palabra de Dios, que predique, porque a ellos se les ha dado esto. Y muchos saben de dónde sacan la palabra de sabiduría, de YouTube, no lo sacan de aquí. Ellos quieren buscar el don en otros lugares, pero no vienen de Dios. Y luego batallan mucho para predicar. Cuando yo quiero hacer una predicación, si nomás vino de otros lugares, nomás del YouTube, así es que no vino de Dios. Y si así sigue siendo, es que no tengo el don de la palabra de sabiduría. No tengo el don de profecía. No tengo el don de predicar la palabra. ¿Sí me explico? Y luego también la palabra de ciencia. Me gusta mucho. En inglés dice the word of knowledge. La palabra de ciencia, de conocer lo más hondo, de poder sacar algo de allí y compartirlo, ¿verdad? No a todos se les ha dado eso. Y también más se les ha dado a los que predican esa parte. Pero también hay otros hermanos, como dice ahí, eso va muy junto con donde dice discernimiento de espíritus, probar espíritus, en otras palabras, lo dice en el 10. Cuando nosotros podemos entender la palabra profundo, es que muchas veces fácil vamos a notar si alguien tiene un mal espíritu, o cuando habla y es falso. Como dice en 1 Juan capítulo 1, dice, probad todos los espíritus. Lo voy a leer ahí, el 1. 1 Juan capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creen a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No a todos se les ha dado para probar esto luego, pero a algunos se les ha dado el don de probarlos. Luego se va a notar. Y tampoco el de misionero. También hay unos que tienen el don de ser misionero, pero no todos. Por eso nosotros tenemos que buscar los dones y probarlos. ¿Y cómo sabes tú si tienes el don de predicar la palabra si nunca pruebas predicar la palabra? No lo puedes saber. Por eso es bueno probar, predicar la palabra, hacer un tema y predicarla. Y algunas veces, porque las primeras 2, 3, 4 veces que lo haces, no estás tú aquí. Ni te puedes sentir cuando estás compartiendo la palabra. Estás tan nervioso, ni puedes sentirte. Y por eso hay que hacerlo algunas veces y luego te va a ser claro si tienes el don o no. Y también si otros agarran ánimo y si otros entendieron algo nuevo, si otros se acercan más a Dios, sabes que tienes el don de predicar, ¿verdad? Por eso es importante probar los dones, a ver si los tienes. Las mujeres también pueden probar los dones, si pueden predicar en frente de las mujeres. Van y predican en frente de las mujeres, le traen una palabra de ánimo. Y si esto sirve, si esto va bien, ellas saben que tienen el don de eso. Y muchas mujeres hoy en día lo que hacen, dicen, yo tengo el don, yo estoy lleno de compartir la palabra. Y luego empiezan y luego lo hacen en frente de los hombres y a todos lados. Y luego dicen, pues yo sí tengo el don. Claro que tienen el don, pero a veces agarramos una manera diferente que no es lo que Dios quiere. Como yo veo la palabra de Dios, una mujer no debería de predicar
enfrente, así como si hay muchos hombres, no debe de enseñarlos, porque Dios dijo desde cuando Él apenas creó todo, dijo, el hombre lleva la palabra. Entonces, no es el don de ella predicar a los hombres, decirles a los hombres, oye, tú debes de hacer esto, tú debes de hacer aquello. Dios nos ha dado esto y también Dios nos dio la vista más ancha, más larga que a una mujer, por eso los hombres son los predicadores. Pero las mujeres pueden animar a mujeres, ¿verdad? Y allí a veces sale confusión entre nuestros cristianos hoy en día. Sería bueno una predicación nomás en eso, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver algunos más de aquí. Y luego de interpretar lenguas. O hay unos tienen los dones que pueden hablar muchos idiomas. Y hay unos que no. Yo estoy muy agradecido de tener ese don, que yo sé algunas lenguas, ¿verdad? Y no tengo tanto el interpretar las lenguas, ¿verdad? Pero hay alguna gente que lo puede hacer muy bien. Como si yo lo llevo aquí en español y lo trasladar luego al inglés o al alemán, ¿verdad? O de alemán a español. Pero yo no tengo ese don. Bueno, todavía no lo sé. No lo he buscado mucho, ¿verdad? No lo he probado mucho. Así es que uno tiene que probar algo para saber si tiene ese don. Y espero que todos hemos aprendido algo. Vemos también en San Mateo 25, allí del 14 a 30, no voy a ir allí, pero habla cómo va a ser el reino de Dios. Y luego dice, el hombre se va a ir lejos y luego le da talentos a sus hombres y que le van haciendo el trabajo allí. Eso es Jesús. Él nos dio talentos, Él nos dio dones para que trabajen. A uno le dio uno y al otro le dio, yo creo que son 5 y 3 y a uno 5, ¿verdad? Y luego el primero que hizo lo fue y lo enteró. Bueno, es el último, ¿verdad? El que le dio uno. Y el que agarró, yo creo que son 2, no me acuerdo ahorita. Son 2 o 3, no me acuerdo. Y luego el otro le dio 5. ¿Y qué pasó después cuando regresó? Les dio 5 más. Y el que enterró al uno, ¿qué hizo con él? Le quitó el 1 y lo dio a él que tenía ya 10. Y así pasa con nosotros. Cuando nosotros usamos nuestros dones, agarramos más. Cuando nosotros enterramos nuestros dones, se nos va quitando nuestro don. Y se va a dar a él que lo va a usar. Y por eso es muy importante usar nuestros dones. Puede que si yo tengo el don de interpretar la palabra o de interpretar las lenguas, y si yo no lo uso, que Dios lo dé a Pedro, ¿verdad? Y por eso es necesario que yo use mis dones que Dios me dio. Probar los dones es tan importante. Hoy en día hay tanta confusión entre los cristianos por esa razón. El punto número 2, nomás lo digo, no voy a pasar mucho tiempo allí. Allí en 1 Corintios 12, 31, vamos a leerlo ahí también. 12:31 dice, procured pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es aquí lo que nos quiere enseñar. Hay que buscar, procurar. ¿Se acuerdan qué significaba esa palabra? Es tratar, buscar nuestros dones. Y luego dice, procure pues los dones mejores. Así es que hay que buscar hasta dones más grandes, mejores que sabemos que tenemos. Si yo ya sé 10, hay que buscar más grandes. Y luego, ¿qué dice? Y yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego recordamos todo lo que habla en 1 Corintios 13, donde dice, si yo habléis lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es lo que somos. Dice, aunque tenga los dones de hablar lenguas humanas y angélicas, y si no tengo amor, todo no me sirve para nada. Así es que ya sabiendo, y luego también vemos ahí en Romanos 12, donde estaba leyendo, luego después de donde él habla de los dones, habla acerca del amor. Es muy interesante cómo Pablo lo hizo. A casi todos los lugares donde él hablaba de dones, luego detrás hablaba de amor. Mucha gente luego se puso muy orgulloso con los dones y se olvidaron del amor. Y por eso ahora no se nos olvide el amor. Cuando conocemos nuestros dones, no se nos olvide nuestro amor. Y si hay preguntas acerca de eso, me pueden mandar un mensaje. Los que lo ven en YouTube, ustedes también después del servicio pueden hacer preguntas. Yo sé que en un año ustedes pueden conocer más de 2 o 3 dones que ustedes tienen. Si ustedes van a seguir buscando, lo van a saber, y también podemos hablar acerca de eso y pueden encontrar los dones, ¿verdad? Así es que les doy el número para los que lo ven en el YouTube. Mi número es 806-40-11197. Si es que me pueden mandar WhatsApp o llamar o lo que se necesita si tienen preguntas. Pero si es para discutir, mejor no llamen a Dios. Y ahí pueden discutir de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra es la palabra y no es nada más, ¿verdad? Y vemos claro lo que dice. Así es que lo que hemos aprendido es buscar los dones y trabajar los dones. Lo vemos en 1 Timoteo 4:14, donde Pablo dice, no vayas a dejar perder tus dones que Dios te dio al poner las manos. Como él era líder, pero ¿verdad? Dice, no los dejes. Y luego también en 1 Pedro 4:10 también dice, hay que trabajar nuestros dones, ¿verdad? Y es muy importante que trabajamos nuestros dones para que no se duerman y para que no enterrarlos, ¿verdad? Así es que eso es lo que hemos aprendido. Hay que trabajar, buscar, y todo se va a salir. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración y cerramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a entender nuestros dones, que nos digas cuáles son nuestros dones, y también para que toda la gente que busca, todos los cristianos que buscan sus dones, para que ellos las trabajen también cuando sepan cuáles son. Y si alguien trabaja un don que no lo tiene, que él deje el orgullo y acepte que ese no fue su don. Como yo he probado dones que no fueron mías, que fueron de otros. Y te doy gracias por hacérmelo entender, Padre. Te pido para que bendigas a cada uno de aquí y que escuche. Y te pido para que le ayudes a encontrar los dones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.